Y escuchamos de que había 3 tipos de personas, ¿no? Para retomar la palabra de nuestro pastor. Habló de los que estaban en la orilla, ¿sí? Los que estaban... habló de estos 3 tipos de personas, ¿no? Habló de Ezequiel 47 también. Y cuando nos sumergimos encontramos en él sanidad, en el río de él. Y también hablaba de Simón, ¿no? De este Simón. ¿Y quién era Simón? Simón era un pescador. Un pescador que él en esa época era como un empresario de la pesca. Él vivía de eso y trabajaba de eso. Y en ese tiempo Simón no tenía, no pescaba nada, hasta que cuando el Señor lo va a buscar, Jesús encuentra y él le dice que eche la red nuevamente. Habían estado pescando toda la noche y cuando tiran la red sacan cantidad de peces, que la red rebalsaba de peces, pero igual la red no se rompía. Y este mismo Pedro, desde ese momento, comenzó a caminar con Jesús. Él compartió con Jesús los 3 años de su ministerio. Este Pedro era obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Era un Pedro que tenía muchas fortalezas, pero también tenía algunos defectos. Y en este tiempo que caminó junto a Jesús, Jesús transformó su corazón, fue modificándolo. Pedro fue conociendo a Jesús y Pedro fue aprendiendo a través de sus parábolas, de sus enseñanzas, de sus milagros. Jesús le enseñaba. Pedro era uno de los discípulos que estaba más cerca de Jesús. Como decía Pedro, era inestable y obstinado. Pero Pedro era obediente, obedecía lo que el maestro le mandaba. Él fue a Jesús, tenía esas ocurrencias medias que no se entendían, porque, por ejemplo, mandó a Pedro a seguir a un hombre con un cántaro, y en ese tiempo, en esa época, solamente las mujeres eran las que tenían un cántaro. Pero cuando fueron se encontraron con este hombre que llevaba el cántaro de agua. Él fue obediente, él obedeció la palabra. Él obedeció la palabra de Jesús. Él fue aprendiendo. Él lo siguió a Jesús todo este tiempo. Y un día Jesús le dice a Pedro: me negarás 3 veces. Y fue así. Pedro lo negó 3 veces. Entonces, en el tiempo de la crucifixión, cuando lo crucificaron a Jesús, Pedro y los demás discípulos tuvieron miedo, se escondieron. Y se apartaron y se separaron. Y en ese momento a Pedro le preguntan que si era seguidor de Jesús, y él lo negó 3 veces, como se había cumplido la palabra. Y después que Jesús fue crucificado, María Magdalena va al sepulcro y se encuentra que el maestro ya no estaba. En ese momento, María Magdalena sale corriendo y lo va a buscar a Pedro y al discípulo que Jesús más amaba, que se dice que era Juan, y fueron corriendo a mirar. Esta es lo que María Magdalena le contaba. Y
y se encontraron que era verdad, ya no estaba más. Pedro vio con sus ojos que Jesús ya no estaba. En ese momento Pedro se va, vuelve a su vieja vida, vuelve a pescar y se va con algunos de los discípulos. Jesús se le aparece a María Magdalena, y le dice que vaya y le diga a los discípulos que él había estado con ella. Y María Magdalena va corriendo a unos discípulos, porque los otros discípulos estaban pescando con Pedro. Pedro en ese momento, cuando se va, él vuelve a cambiar a su nombre a Simón. ¿Y por qué digo vuelve a su nombre, Simón? Porque Jesús, en la primera vez que se lo encuentra, le cambia el nombre de Simón a Pedro. Simón, inestable, y Pedro era la roca, lo firme. Y en ese momento, Jesús, después de aparecerle a algunos discípulos, va y se le aparece a 7 discípulos, que eso lo encontramos en Juan 21, capítulo 21. Y vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 15. Que después de esperarlo en la orilla Jesús se aparece en la orilla del mar donde estaba pescando Pedro, Simón, con nuestros discípulos. Y Juan, el discípulo que más amaba, Jesús le dice, es el maestro. Entonces Pedro se cambia la vestidura, porque se las había quitado, dice la palabra, y se tira al agua y llega donde está Jesús. Entonces en Juan capítulo 15, capítulo 21, versículo 15 dice, cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió Jesús a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció y de que le preguntara por tercera vez. Y él respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y aquí vemos a un Pedro que transcurrió su vida al lado de Jesús. Pero al momento que no lo vio más en esos ojos naturales, fue ahí donde él tuvo miedo, tuvo temor y volvió a ser a donde él tenía la seguridad. Si nosotros no lo conocimos en forma humana a nuestro Rey, y lo conocemos porque el Espíritu está dentro de nuestro. Y en ese momento, cuando Pedro no vio con sus ojos naturales, no lo vio más al Maestro, él tuvo miedo y se fue a vivir su vieja naturaleza. Su hombre fuerte, él fue a estar ahí nuevamente. Entonces, Pedro, y yo creo que muchas veces nos encontramos con Pedro, porque no tenemos pruebas evidentes de que el Maestro está con nosotros. Porque tenemos que estar ahí y que nos tiene que suceder algo, pasar algo para poder creer que Cristo está con nosotros. A mí me pasó cuando empecé a acompañar a mi esposo a la iglesia. Yo veía cómo Dios lo tocaba, Dios le hablaba, Dios le hacía. Y yo decía, ¿qué le pasa? Porque no podía entender qué le sucedía. Y cuando tuve que ir a la cordillera porque mi esposo trabajaba allá, y Dios me dijo, vas a estar entre las nubes, y literalmente estuve entre las nubes. Y ahí cuando empecé a ver cosas que el Señor me decía, ahí empecé a creer.
Empecé a verlo, empecé a sentir su presencia, pero tuve que ver, porque mis ojos naturales no alcanzaban a ver. Pedro transcurrió los 3 años con el maestro. Él aprendió de él las enseñanzas, las parábolas. Él le enseñó, él estuvo con ellos, él cenó con ellos. Pero Pedro, cuando fue al sepulcro y no lo encontró, ya no pudo ver más. Y eso muchas veces nos pasa, porque como que nos acostumbramos a eso y nuestra estructura mental queda ahí. Entonces cuando empieza a pasar algo diferente, nos asustamos y nos regresamos a ese lugar donde estábamos. En este tiempo que se está hablando mucho del avivamiento, yo tengo que creer que Cristo vive en mí. Porque si yo no lo veo, yo no lo siento, no voy a poder vivir ese avivamiento que Dios quiere que vivamos en este tiempo. Nuestros ojos naturales a veces quieren ver lo sobrenatural y muchas veces no se puede. Porque primeramente yo tengo que declarar y orar por eso. Pero ¿quién es el que está ahí e intercede por nosotros? Es Él. Es el Espíritu Santo el que está ahí. Pero si yo no creo que está en mí, o no, yo oro y no me pasa nada. Yo oro y las cosas no suceden. Ay, pero yo ya oré, pero no me pasó nada. Parece que mis oraciones se van en saco roto. Pero si yo no alcanzo a ver, a entender de que yo soy el portador de la presencia de Él, que Él está en mí, que yo cada vez que camine, entre en un lugar, en una habitación, es la atmósfera de Él la que se transforma. Y muchas veces volvemos a ser ese Pedro que se quiere esconder, a volver a su vieja naturaleza, a su viejo hombre, a su naturalidad, a lo normal para nosotros, porque nos da miedo muchas veces empezar algo diferente o estar frente a algo. El Señor hablaba mucho en mi vida con esta parábola, porque Él era Él estaba en mí, Él estaba en mi casa, estaba en mi habitación, estaba en mi trabajo. Entonces yo decía, yo piso y pisa Él conmigo. O piso y ya se va a cambiar la atmósfera. Pero yo no tenía en cuenta de que era Él el que pisaba con mis pies. Entonces esa atmósfera se cambiaba porque era Él el que estaba en mí. Cuando yo abrazo a alguna persona, es el Espíritu el que abraza y toca al otro. Entonces cuando digo, fui yo la que hice, no. Es el Espíritu Santo el que toca a través de vos, de mí, el que nos usa. Por eso necesitamos ser portadores de su presencia para que Él transforme, Él haga esos milagros. Y aún que transforme la vida y aún nuestra propia vida. Que nuestros pensamientos, nuestra estructura mental vaya cambiando. Porque esos pensamientos quedan estructurados en nuestra mente. Y cuando no comenzamos a ver lo que sucede, empezamos a tener miedo. Y yo me sentí muy identificada con Pedro, porque seguramente si iba a buscar al maestro y no estaba donde lo dejamos, seguramente me iba a ir a esconder. Por miedo, porque no podía creer, que no podía ser que no esté, porque en los ojos naturales Pedro no lo vio. Entonces en sus ojos naturales volvió a ser el que era antes, a pescar nuevamente. Hasta se había sacado las vestiduras que Jesús le había puesto a él. Pedro fue obediente al Señor. Y cuando Jesús se acerca a la orilla, le habla y le dice, sígueme. Y Pedro volvió a seguirlo. Durante ese tiempo, esos 40 días, Jesús se reúne con los discípulos. Los vuelve a juntar como las ovejitas, ¿no? Que dice la palabra en Hechos 1, versículo 4, dice, en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu
dentro de pocos días. Durante esos días, Pedro, María, la mamá de Jesús, y los hermanos de Jesús se quedaron unidos, unánimes, orando hasta que se cumpla la promesa que le había dicho Jesús en ese tiempo. Jesús debía ascender al cielo para después descender en forma de espíritu y tocar a cada uno de ellos. Este Pedro, que era inestable, que era obstinado, que algunas veces era impulsivo, que hasta le cortó la oreja a un soldado. Este Pedro era el mismo que estaba ahí adentro de esa habitación, esperando que suceda la promesa del Padre, que iba a bajar el Consolador a sus vidas. Entonces Pedro estaba ahí reunido con todos los discípulos, esperando ese momento, orando, ayunando y rogándole a Dios todo ese tiempo. Y llegó el día del Pentecostés. En Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Y llegó ese día tan esperado. El Espíritu Santo desciende sobre cada uno de ellos, que es el mismo que hoy estoy portando yo, que estás portando vos. Pero tengo que aprender a decir: Señor, eres tú el que vas. Eres tú el que camina, eres tú el que pisa en cada habitación. Eres tú el que está con mi familia, en mi casa, en mis hijos. Eres tú el que va conmigo a mi trabajo. Eres tú el que transforma a las personas, no soy yo. Empezar a morir de esa mentalidad que yo tengo que saber todo, yo tengo que hacer todo. Que porque yo lo hago, entonces va a salir. No. Estamos equivocados, porque es el Cristo, es el Espíritu Santo el que transforma la vida de cada uno. Y realmente yo me quiero meter en ese río. Como dice en Ezequiel 47, yo quiero estar ahí, sumergirme. Porque yo no quiero sumergirme hasta los tobillos, hasta la rodilla, no, quiero sumergirme completa. Y que Él sea el que maneje mi vida, el que me guíe en este tiempo. Porque yo quiero estar dentro de ese avivamiento. Yo no quiero quedarme sola y volver a esa barca de nuevo. Volver atrás. O quitarme las vestiduras que Cristo me puso, que Jesús me puso. Yo quiero estar ahí firme, parada, para que Él sea el que se manifieste. Tenemos que saber que nosotros somos los portadores de su presencia. Que es Él el que gobierna, que es Él el que cambia a las personas. Él fue el que cambió a Pedro. Pero en ese tiempo que Él vivió junto a Jesús, Pedro no pudo cambiar esa estructura. Él fue obediente, Él escuchó, Él lo siguió. Él amaba a Jesús, pero en un momento de miedo se apartó y se fue y se escondió. Yo creo que muchas veces nos escondemos porque nos da miedo, porque esta nueva normalidad nos asusta, porque hay cosas que realmente en lo natural decimos: no puedo hacer esto. Pero Dios hoy nos está desafiando a hacer más, a creer en Él, que Él lo va a hacer por mí. Que no soy yo la que va a transformar mi trabajo, que es Él el que lo transforma. No es que yo estoy acá, entonces se cambió todo. No, es Él el que lo transforma. Este mismo Pedro que había estado apartado, que Jesús lo tuvo que ir a buscar de nuevo a la orilla. Y que de nuevo hizo la pesca milagrosa, que sacaron 150 peces en una red y que no se rompía.
siempre en su amor nuestro Padre estaba ahí esperándolos con el desayuno para que ellos puedan comer. Y le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me negaste? No, no le preguntó. Solamente le preguntó si lo amaba. Porque eso quiere el Señor hoy, que nosotros le digamos que realmente lo amamos y que queremos cuidar de esa presencia que está en nosotros. Porque somos portadores de su presencia donde vayamos. No importa dónde estemos, Él está con nosotros. Y Él quiere manifestarse al resto, a todos, porque no es para algunos. Este avivamiento es para todos. La presencia está en cada uno de nosotros. En cada uno. A veces nos sentimos: ay, lloré y no pasó nada. Y no, capaz que no va a suceder hoy. Pero capaz que más adelante sí. Porque es en el tiempo de Él, no en mis tiempos. Entonces el Señor me llamaba a quebrar esa estructura mental que tengo en mi mente. Ese viejo hombre que no me deja avanzar, que me tiene carcelada, que me tiene atada y no me deja avanzar más allá. Porque en mi seguridad yo me siento bien. Porque yo hago hasta ahí, porque hasta ahí me siento bien. Pero más allá no me animo a caminar. Y el Señor quiere que hoy rompas con esa barrera. Que digas: Señor, yo acá estoy. Yo hoy quebranto esos pensamientos, esa fortaleza, ese hombre fuerte que está en mi mente. Porque yo lo tenía. Y declaro que lo tenía. Porque hoy quiero seguirlo a Él y quiero que Él sea el que se manifieste en todas las personas. Y aún llegó para todos, no para algunos. Así que los invito a orar, a clamarle a Él, a decirle: Señor, yo quiero que cambies mis pensamientos, que aún tus pensamientos son mejores que los míos. Allí donde está, le invito a que incline su rostro. Señor, te damos gracias. Porque aún en este tiempo donde mi mente estaba cautiva, no me dejaba ver, Señor, que eres tú el que se quería manifestar. Que en mi naturaleza estaba ahí. Que quiero ver eso sobrenatural, Señor. Con tus ojos espirituales, porque con los míos no voy a lograr verlo. Quiero romper porque quiero estar dentro de ese avivamiento. Quiero estar ahí porque quiero ser parte. No quiero estar afuera. Quiero que seas tú, Pedro, aquel que se había apartado. El que el maestro tuvo que ir a buscarlo. Estuvo dentro de esa habitación. Jesús no miró qué fue lo que hizo. Jesús simplemente lo llamó. Jesús lo volvió a juntar para que el día que descienda el Espíritu Santo ellos estén ahí, juntos. Padre, gracias. Porque aún así como Pedro, que una vez que salió de esa habitación, estuvo delante de 3,000 personas. Que su sombra sanaba, Padre. Yo quiero ser ese Pedro. Ese Pedro que aún, cuando voy caminando, las personas se sientan diferentes, pero es por ti. Porque sienten lo que portamos, que es tu presencia, Señor. Que sea tu presencia donde me mueva, donde esté. Que seas tú gobernando. Hoy derribo ese hombre fuerte que se ha puesto en mi mente. Hoy derribo y tiro, Señor, y rompo toda fortaleza que se ha hecho en mi mente porque quiero ser parte del avivamiento. Quiero ser parte de eso que tienes para nosotros. Quiero saber cuidar tu presencia. Quiero ser sabio.
pero que sea tu sabiduría en mí. Quiero saber respetar tu presencia, Señor. Quiero ser un templo limpio para ti. Quiero correr por ese río de tu espíritu. Quiero sumergirme. Y que seas tú el que me lleve. Porque quiero subirme contigo a la barca y navegar tu río. Quiero estar contigo. Padre, no dejes que me aparte. Porque no quiero estar lejos de ti. Quiero estar en ese momento donde el Espíritu Santo se manifieste. Quiero ser parte. Porque quiero este avivamiento para mí también. Quiero ser testigo de lo que vas a hacer con las personas. Padre, te adoramos. Sé que tú tienes milagros extraordinarios para tus hijos. Sé que tú traes sanidad. Porque aún me quiero meter en el río y salir sano por completo. Y que cada lugar que vaya quedando vacío, que sea tu espíritu el que llene cada lugar. Y sé que vas a seguir cambiando y modificando nuestro corazón. Porque queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo y tu fuego comience a quemar nuestra vida. Que ese fuego se sienta. Cómo fluye, Señor, la sangre de nuestro cuerpo. Que sea tu Espíritu, Señor, limpiando y purificando nuestras vidas. Coloca, Señor, en nuestras mentes pensamientos que vienen de ti. Porque aún esos pensamientos son mejores que los nuestros. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Sé que estás en los hogares aún tocando el corazón de tus hijos. Aún las mentes comienzan a transformarse en esta hora. Gracias, Señor. Porque no nos queremos apartar de ti. Queremos que vayas donde nosotros vamos. Queremos hogares transformados, familias transformadas, matrimonios transformados. Gracias. Hijos, Señor, que sean apartados para ti. Gracias porque tú traes la sanidad completa. Gracias, gracias, gracias. Porque aún lo que vivieron estos discípulos, también lo van a vivir ustedes. En este tiempo, caminarán y no entenderán qué sucede, pero es el Espíritu Santo tocando a las personas. Que aún te verán transformados. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la casa. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, Señor. Gracias por la familia hermosa que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor. Y nos ponemos unánimes a orar y a clamar por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, porque sé que tú lo harás. Sé que esa transformación ya ocurrió. Gracias, Rey. Gracias. Eres digno, papá. Gracias. Dones, lenguas,
Trae estrategias nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aún esa construcción ya la veo cerrada. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Rey. Te adoramos, papá. Transfórmanos. Transfórmanos, Rey. Y que sea tu fuego en cada uno de nosotros. Padre, gracias.